Esta madrugada, mientras el mundo dormía, algo se movió en las sombras del poder global. No fue un disparo, no fue una explosión, fue una palabra que hasta ahora nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Según Reuters y múltiples fuentes occidentales, después de que Estados Unidos interceptara un petrolero ruso en aguas del Atlántico Norte, en Moscú empezó a resonar una idea que permanecía enterrada en el silencio diplomático: la opción de atacar directamente objetivos navales estadounidenses, no como decreto oficial, no como anuncio del Kremlin, como amenaza que se deja flotar sin censura, y en el lenguaje de la geopolítica real, una advertencia que circula sin corrección puede ser más letal que una orden firmada. Por años, Rusia mantuvo una línea roja invisible. Nunca mencionó confrontación naval directa contra Estados Unidos fuera de teatros de guerra activos. Esa línea acaba de borrarse en boca de políticos duros sin que nadie desde el Kremlin los haya silenciado. Eso no sucede por descuido, sucede cuando el mensaje es funcional. Y aquí está el dato que transforma este episodio en señal de alerta máxima. No hablamos de un barco con carga ilegal, no hablamos de contrabando activo. Hablamos de un precedente donde un buque ruso fue interceptado en mar abierto no por lo que transportaba, sino por lo que potencialmente podría transportar en el futuro. Y cuando las sanciones dejan de castigar acciones y comienzan a castigar posibilidades, el sistema entra en territorio de alto riesgo. Las imágenes muestran operativos de la Guardia Costera descendiendo en helicópteros sobre la cubierta del petrolero. Cámaras térmicas registraron la operación nocturna cerca de Islandia, lejos de cualquier jurisdicción territorial tradicional. No hubo enfrentamiento, el barco estaba vacío, pero eso resultó irrelevante. La persecución se extendió varios días. Primero, la Marina estadounidense intentó bloquearlo, exigir detención inmediata. El buque continuó navegando. Entonces llegaron refuerzos de la Guardia Costera, autorizados para actuar en aguas internacionales cuando detectan amenazas transnacionales. El barco modificó su identidad de Vela 1 a Mariner. Cambió también su bandera de Guyana a Rusia, confiando en que eso garantizaría protección. No fue suficiente. Desde Washington, la señal parece transparente. Estados Unidos no busca solamente frenar el petróleo venezolano, busca controlar quién lo comercializa, hacia dónde se dirige y quién administra las finanzas. No es simplemente sanción, es gestión. Y cuando una superpotencia decide gestionar recursos ajenos, ya no está imponiendo castigos, está reescribiendo las reglas del juego. Desde Moscú, la interpretación es considerablemente más sombría. Si hoy pueden tocar un activo ruso vacío en territorio neutral, mañana pueden tocar cualquiera. Ese razonamiento altera todo el tablero, porque aquí surge el dilema que Vladimir Putin no puede esquivar. Si acepta este precedente sin respuesta, la bandera rusa pierde valor como garantía efectiva en el océano. Y para una potencia que sostiene su disuasión en credibilidad, eso resulta intolerable. Pero responder abiertamente también es una trampa estratégica. Una escalada visible favorecería a Washington. Una reacción espectacular justificaría mayor presión. Por eso la amenaza no llega como directiva militar, sino como discurso que se permite circular. Mencionar torpedos no significa que se vayan a lanzar mañana, significa algo mucho más perturbador, que el límite psicológico ya se desplazó, y cuando ese límite se mueve, el peligro no está en la intención, está en el accidente. Alexei Churavlyov, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, declaró públicamente la necesidad de respuesta militar. No protestas formales, no gestos simbólicos.
acciones militares específicas, incluyendo ataques con torpedos y hundimiento de buques estadounidenses. Este tipo de declaraciones revelan el endurecimiento del discurso interno ruso y lo crucial, el Kremlin no intervino, no desmintió, dejó que circulara. Eso no ocurre casualmente. Zhuravlyov fue más allá todavía. Calificó la incautación como piratería internacional. Equiparó la detención de un buque con bandera rusa a agresión directa contra suelo ruso y mencionó explícitamente que la doctrina militar rusa contempla uso de armas nucleares frente a este tipo de ataques. Especialmente, agregó, considerando que un submarino ruso y otras unidades militares se encontraban próximos al petrolero durante el abordaje. Hoy no enfrentamos una guerra, pero sí un momento donde ambas potencias comienzan a comportarse como si el océano ya no fuera espacio neutral. La pregunta que flota sin respuesta pública es esta: si Estados Unidos mantiene esta lógica de control absoluto, ¿cuánto tiempo puede Putin permitirse no actuar antes de perder algo más importante que un barco? Porque en la historia de las grandes crisis, el problema nunca fue quién atacó primero, sino quién asumió que el otro jamás se atrevería. Lo sucedido en el Atlántico Norte no puede comprenderse sin mirar directamente hacia Donald Trump, no como figura mediática, sino como diseñador de una lógica de poder que está empujando el sistema más allá de límites seguros. Trump no está improvisando. Su mensaje es consistente, reiterado y cada vez menos ambiguo. El petróleo sancionado puede moverse, pero el dinero debe fluir por canales estadounidenses. Aquí aparece el primer riesgo estructural. Las sanciones tradicionales funcionan porque mantienen separación clara entre presión económica y acción militar. Lo que cambia ahora es que esa separación se difumina. La sanción deja de ser documento firmado y se transforma en abordaje físico ejecutado por fuerzas navales. La Guardia Costera estadounidense ya no opera solo en sus costas, ahora tiene autorización para interceptar buques sancionados en cualquier océano sin importar distancia. La justificación es directa: estos buques representan amenazas transnacionales, pero el precedente es inquietante. Trump parece calcular que puede avanzar en esa zona ambigua sin consecuencias mayores. La apuesta es obvia. Moscú protestará, documentará, expresará indignación, pero evitará cualquier reacción que escale el conflicto. Y en el corto plazo, esa apuesta puede parecer lógica. El problema es el precedente, porque si Estados Unidos puede detener un buque ruso en mar abierto, no por sus acciones, sino por sus potenciales acciones futuras, entonces el sistema deja de castigar hechos y comienza a castigar futuros posibles. Eso no es derecho internacional, es disuasión preventiva mediante fuerza. Desde Moscú esto se lee como señal preocupante. Las reglas ya no amparan a quien no está alineado. Y aquí entra Vladimir Putin. Putin no enfrenta un dilema ideológico, sino operativo. No necesita preguntarse si Trump tiene razón. Necesita responder algo mucho más concreto. ¿Qué garantía real permanece para los activos rusos en el mar si este precedente se normaliza? Aceptar este escenario en silencio no es opción viable, pero responder visiblemente tampoco es conveniente. Ahí es donde surge la lógica rusa que muchos en Occidente malinterpretan. La respuesta no tiene que ser inmediata, ni pública, ni simétrica. Basta con hacer creíble el riesgo. Basta con que Washington comprenda que el siguiente paso no es seguro. Por eso, hablar de torpedos, aunque no exista orden, cumple función clave. Eleva el costo psicológico de repetición. No anuncia ataque. Introduce incertidumbre. Y la incertidumbre es herramienta clásica de disuasión. Este buque pertenecía a la llamada
flota fantasma o flota oscura, buques que modifican bandera digitalmente, ocultan transponders para evitar rastreo, apagan sistemas de identificación, operan en sombras del comercio global, transportando petróleo sancionado entre Venezuela, Irán y Rusia. Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido se han otorgado autoridad para sancionar estos buques, no por acuerdo internacional, no por mandato de Naciones Unidas, por decisión unilateral, y ahora ejecutan esas sanciones mediante fuerza militar. Trump, sin embargo, parece avanzar convencido de controlar la escalada. Cree que puede presionar sin provocar reacción estructural, pero la historia demuestra que las crisis más letales no nacen de decisiones irracionales, sino de cadenas de decisiones lógicas que nadie se atreve a detener. Cada paso aisladamente parece defendible. Cada acción presentada sola parece legal, pero el conjunto genera dinámica que se retroalimenta. Hoy es un buque, mañana puede ser escolta, después maniobra defensiva y más adelante incidente que nadie planeó. Ese es el verdadero peligro del camino que Trump está abriendo. No que busque confrontación, sino que esté creando entorno donde el margen de error se reduce a niveles críticos. Putin lo comprende y por eso su mayor preocupación no es responder hoy, sino evitar que este modelo se convierta en norma, porque una vez que el mundo acepta que las sanciones se ejecutan con lógica militar, retroceder es casi imposible. La pregunta que comienza a inquietar muchas capitales no es si Trump cruzó límite, sino cuántos más está dispuesto a cruzar antes de que alguien decida que ya no puede retroceder. Aquí es donde muchos análisis fracasan. Cuando se habla de Rusia, se imagina respuesta ruidosa, inmediata, visible, un misil, un disparo, choque frontal, pero esa no es la forma más peligrosa de responder. Si Moscú decidiera actuar así, Trump ganaría narrativa. Putin lo sabe y precisamente por eso la respuesta rusa más probable no es militar directa, sino estructural y silenciosa. En el Kremlin, la pregunta ya no es si hubo exceso legal en el Atlántico Norte. Esa discusión está cerrada. La pregunta real es otra. ¿Cómo se restaura disuasión sin provocar escalada abierta? Y aquí aparece concepto clave que rara vez se explica públicamente: la disuasión sin ataque. Rusia no necesita hundir buque estadounidense para enviar mensaje. Le basta con hacer que cada movimiento naval estadounidense resulte más costoso, más tenso y más impredecible. Eso se logra mediante formas que individualmente parecen defensivas, pero juntas crean entorno explosivo. Primero, presencia, más escoltas, más buques rusos acompañando activos sensibles, más maniobras rutinarias en zonas donde antes no eran necesarias. Nada ilegal, nada ofensivo, pero cada acercamiento reduce margen de error. Segundo, ambigüedad, interferencias electrónicas, señales que aparecen y desaparecen, sistemas que no disparan pero apuntan, no para atacar, sino para recordar que el escenario ya no es seguro. En geopolítica naval, la ambigüedad es forma de presión. Tercero, normalización del riesgo. Cuando incidentes menores dejan de ser excepcionales y pasan a ser frecuentes, protocolos se relajan, atención baja y error se vuelve más probable. Las grandes crisis no suelen estallar por decisión consciente, sino por acumulación de tensiones mal gestionadas. Este es el escenario que más preocupa a estrategas serios. No guerra planificada, sino accidente dentro de entorno deliberadamente tensionado. Desde Washington puede existir ilusión de control, la idea de que cada movimiento ruso puede anticiparse y contenerse. Pero la historia naval demuestra lo contrario. El mar es el peor escenario para jugar con imprevisibilidad. Un radar malinterpretado, una maniobra defensiva leída como ofensiva, un acercamiento excesivo,
No hace falta mala intención, basta error. Por eso, cuando en Moscú se permite que políticos y comentaristas mencionen torpedos, el objetivo no es dispararlos, es recordar que el siguiente paso ya no es abstracto, que existe frontera física que si se sigue empujando deja de ser teórica. Yurabliov mencionó que el submarino ruso estaba cerca cuando el petrolero fue abordado. Eso no fue casualidad, fue señal. Los activos navales rusos estaban monitoreando situación, estaban presentes, y esa presencia cambia cálculo. Trump, al apostar por control total del comercio energético y rutas marítimas, parece asumir que Rusia seguirá priorizando estabilidad sobre respuesta. Pero la estabilidad no es gratuita, tiene costo, y ese costo aumenta cuando el sistema deja de ofrecer garantías mínimas. Putin no necesita demostrar fuerza hoy, solo necesita que mañana nadie en Washington esté completamente seguro de que el riesgo sigue siendo bajo. Ese es el tipo de disuasión más peligrosa, la que no se anuncia, la que no se ejecuta, pero la que condiciona cada decisión futura. Y cuando ambos lados comienzan a moverse bajo esa lógica, el conflicto deja de depender de voluntades políticas y pasa a depender de eventos. La pregunta que ya no se formulan en privado, sino en silencio operativo, es esta: ¿cuántos pasos más puede dar cada lado antes de que el sistema se vuelva ingobernable? Porque en ese punto ya no importará quién tenía razón al inicio, importará quién fue incapaz de frenar la cadena. El error más frecuente al analizar lo sucedido en el Atlántico Norte es creer que el mensaje estaba dirigido únicamente a Moscú. No lo estaba. En geopolítica real, demostraciones de fuerza nunca tienen destinatario único. Y mientras Washington y Moscú miden cada gesto, otros actores están observando con extrema atención, no para opinar, sino para ajustar su propio cálculo de riesgo. El primero es China. Para Pekín el precedente es inquietante por razón muy concreta. Si Estados Unidos puede interceptar físicamente buque de otra potencia en aguas internacionales apoyándose en sanciones unilaterales, entonces comercio marítimo deja de ser neutral y pasa a ser condicional. Eso toca corazón de estrategia china, no por ideología, sino por logística. China depende de rutas marítimas largas, vulnerables y expuestas. Más del 80% de su comercio energético cruza Estrecho de Malaca. Miles de buques chinos navegan diariamente por aguas internacionales transportando petróleo, gas, componentes industriales y materias primas esenciales. Y aunque hoy no esté en centro del incidente, lo está en análisis. Pekín no necesita reaccionar públicamente, le basta con tomar nota y acelerar planes que ya existen, seguros alternativos, rutas redundantes, protección indirecta de activos. Si Estados Unidos puede detener buque ruso hoy, puede detener buque chino mañana. Esa es conclusión en Beijing y esa conclusión acelera procesos que ya estaban en marcha. Más inversión en capacidad naval, más desarrollo de rutas terrestres alternativas, más integración con sistemas de comercio que no dependan de infraestructura occidental. China ya viene construyendo red de puertos en Océano Índico, África Oriental y Mediterráneo. Este incidente confirma que esa inversión no es solo comercial, es estratégica. El segundo observador clave es Irán. Para Teherán el mensaje es doble. Por un lado, confirma que sanciones ya no se limitan a lo financiero. Por otro, demuestra que incluso bandera de potencia mayor no garantiza inmunidad absoluta. Eso refuerza conclusión que Irán viene desarrollando desde hace años. Supervivencia económica no pasa por negociar excepciones, sino por reducir exposición, menos visibilidad, más opacidad, más estructuras paralelas, no como desafío abierto,
sino como adaptación silenciosa. Irán ya opera gran parte de su comercio petrolero a través de flota fantasma, buques que cambian nombre, bandera, transponder, que desaparecen de sistemas de rastreo durante semanas y reaparecen en puertos lejanos. Este incidente confirma que esa estrategia es necesaria y que debe profundizarse. Teherán también observa con atención lenguaje que usan funcionarios rusos. Si Moscú puede hablar abiertamente de respuestas militares sin que Kremlin los silencie, entonces espacio para retórica dura se amplió. Y ese espacio puede servir a Irán en sus propias negociaciones futuras. Pero quizás los más afectados por este episodio no son ni China ni Irán. Son países que intentaban mantenerse en zona gris sin alinearse plenamente con ninguno de bloques. Países que confiaban en que operar con discreción era suficiente para evitar problemas. Para ellos, lo ocurrido funciona como advertencia brutal. Neutralidad no garantiza protección. Cuando buque puede ser detenido no por lo que hace, sino por lo que podría llegar a hacer, margen de maniobra desaparece. Y cuando desaparece, decisiones se vuelven binarias, alinearse o exponerse. India, por ejemplo, ha mantenido relaciones energéticas con Rusia incluso después del inicio de sanciones occidentales. Compra petróleo ruso con descuento, lo transporta en buques que operan bajo banderas de conveniencia. ¿Hasta cuándo puede mantener esa posición si Estados Unidos decide que esos buques también son objetivo legítimo? Turquía opera de forma similar, importa gas ruso, facilita comercio que Occidente prefiere no ver. Pero todo eso depende de que rutas marítimas sigan siendo predecibles. Este es efecto dominó que muchos gobiernos temen en silencio. No guerra inmediata, sino mundo donde comercio depende cada vez más de capacidad de protección, no del marco legal. Y aquí aparece paradoja más peligrosa de todas. Cuanto más se utiliza fuerza para imponer reglas económicas, más incentivos existen para construir sistemas que eviten esas reglas. Flotas alternativas, seguros no occidentales, pagos fuera de circuitos tradicionales. Todo aquello que antes se consideraba marginal empieza a verse como necesario. En otras palabras, intento de reforzar control puede terminar acelerando fragmentación. Washington confía en que su superioridad naval y financiera le permitirá gestionar este proceso sin sobresaltos. Moscú, por su parte, parece asumir que el mundo ya entró en fase donde protección de intereses exige menos confianza en normas y más preparación para fricciones. Ninguna de dos posturas es completamente irracional y precisamente por eso el choque es tan difícil de evitar. Lo que hoy se está normalizando no es conflicto, sino método, incautaciones, intercepciones, operaciones legales respaldadas por presencia militar. Cada repetición reduce impacto inicial y baja umbral psicológico para siguiente acción. Estados Unidos ya ha interceptado varios buques en Caribe, cerca de costas de Venezuela, pero este caso es diferente. Ocurrió lejos de cualquier costa. Ocurrió en aguas internacionales cerca de Islandia y buque llevaba bandera rusa. Eso eleva nivel de confrontación. La pregunta que muchas capitales se hacen en privado ya no es quién tiene razón, sino cuánto tiempo puede sostenerse este sistema sin generar reacción en cadena. Porque cuando rutas dejan de ser previsibles y poder se ejerce caso por caso, estabilidad se vuelve frágil. Y fragilidad, una vez instalada, rara vez se queda contenida. Lo que también preocupa a analistas es silencio de instituciones internacionales. Naciones Unidas no ha emitido declaración formal. Organización Marítima Internacional tampoco. Consejo de Seguridad no se ha reunido para discutir incidente.
Ese silencio confirma algo que muchos ya sospechaban. Instituciones diseñadas para mediar conflictos entre potencias ya no tienen capacidad de acción cuando esas potencias deciden operar fuera de sus marcos. Y cuando instituciones pierden relevancia, sistema vuelve a lo que siempre fue antes de ellas, poder puro. Si todo lo ocurrido en últimas horas se resume en una sola idea, es esta. Sistema internacional no se está rompiendo de golpe, se está vaciando por dentro. No hay declaración oficial anunciando fin de reglas. No hay comunicado diciendo que libertad de navegación ha muerto. Lo que hay es algo más inquietante. Acciones que funcionan como si esas reglas ya no bastaran. Estados Unidos no dice que esté en guerra. Rusia no dice que vaya a atacar, pero ambos actúan como si margen de confianza se hubiera agotado. Y cuando eso ocurre, mundo entra en fase más peligrosa de cualquier crisis, fase en que nadie quiere ser primero en retroceder, pero tampoco primero en cruzar abiertamente línea final. Donald Trump parece convencido de que puede empujar sistema sin romperlo, de que puede convertir sanciones en instrumentos físicos, administrar flujos energéticos globales y controlar rutas marítimas sin pagar precio estratégico inmediato. Desde su lógica, fuerza disuade y quien no responde confirma debilidad. Vladimir Putin, en cambio, enfrenta dilema distinto. No se trata de orgullo ni de retórica, se trata de credibilidad estructural. Si Rusia acepta que activo suyo puede ser detenido en alta mar bajo criterios unilaterales, bandera deja de ser garantía real y potencia que pierde esa garantía pierde algo más que barcos, pierde capacidad de disuasión futura. Pero responder de forma directa también es riesgo. Escalada visible puede beneficiar a Washington. Confrontación abierta puede cerrar puertas que Moscú aún no quiere cerrar. Por eso, escenario que se está formando no es el de guerra declarada, sino el de normalización peligrosa, intercepciones legales, presencias navales defensivas, advertencias que no son órdenes, pero tampoco desmentidos. Cada paso parece pequeño, cada gesto parece justificable, pero conjunto crea dinámica donde error se vuelve inevitable. Grandes crisis del pasado no estallaron porque alguien lo planeara todo mal, estallaron porque demasiadas decisiones razonables se acumularon sin corrección. Hoy no estamos viendo misiles, estamos viendo algo más sutil, erosión de frenos. Verdadero peligro no es que Rusia dispare torpedos mañana, ni que Estados Unidos busque guerra abierta. Verdadero peligro es que ambos empiecen a actuar como si conflicto ya fuera gestionable, cuando en realidad sistema dejó de ser predecible. Pero existe otro nivel de riesgo que casi nunca se menciona en análisis públicos, nivel donde decisiones ya no dependen de líderes políticos ni de estrategas de alto rango, dependen de capitanes de buques de escolta, operadores de radar en turnos nocturnos, oficiales de guardia que deben interpretar señales ambiguas en segundos. Cuando tensión se traslada a nivel operativo, margen de error cambia de naturaleza. Comandante de fragata que detecta objeto no identificado acercándose a velocidad inusual tiene que decidir en tiempo real si se trata de amenaza o de maniobra rutinaria. No tiene 30 minutos para consultar, no puede esperar confirmación de cadena de mando, debe actuar, y en entorno donde presencia naval se ha multiplicado, donde cada movimiento puede leerse como señal hostil, esa decisión se vuelve imposiblemente difícil. Protocolos existen, por supuesto, reglas de enfrentamiento claras, procedimientos para identificación de contactos desconocidos, escalas graduales de respuesta, pero protocolos fueron diseñados para entornos predecibles, para escenarios donde intenciones del otro lado son relativamente claras, para situaciones donde existe comunicación funcional entre partes.
Hoy ese contexto ya no existe. Buque ruso que se acerca a petrolero escoltado por guardia costera estadounidense puede estar simplemente monitoreando, puede estar enviando señal, puede estar probando tiempos de reacción. Desde cubierta del buque estadounidense, esa distinción es imposible de establecer con certeza. Y cuando ambigüedad es deliberada, cuando objetivo es precisamente generar incertidumbre, protocolos dejan de ser útiles. Fatiga también juega papel que rara vez se considera. Escoltas navales operan en turnos extendidos. Sistemas de radar requieren atención constante. Oficiales de guardia enfrentan horas de tensión sostenida sin eventos significativos, seguidas de segundos donde deben interpretar información incompleta. En esas condiciones, probabilidad de error aumenta de forma exponencial. Operador cansado puede interpretar señal electrónica como interferencia hostil cuando en realidad es ruido atmosférico. Oficial de cubierta puede leer maniobra defensiva como preparación para ataque. Capitán puede ordenar respuesta proporcional que otro lado interpreta como escalada. Y lo más peligroso es que ninguno de estos errores requiere mala intención. Basta con malentendido, basta con fatiga, basta con que dos protocolos defensivos colisionen en momento equivocado. Eso es lo que más preocupa a quienes entienden dinámica operativa naval. No órdenes que vienen desde arriba, sino decisiones que se toman en mar cuando ya no hay tiempo para consultar. Cuando dos buques están a menos de 1000 metros de distancia, cuando radares se encienden simultáneamente, cuando sistema de defensa apunta sin disparar, pero otro lado no puede saber si es advertencia o preparación, margen para corregir desaparece. Y en ese escenario, cadena de mando se invierte. Ya no es alto mando quien decide si hay escalada, es capitán en puente, operador frente a pantalla, oficial que debe interpretar maniobra en 5 segundos. Ese es verdadero riesgo estructural de lo que está ocurriendo. Que conflicto deje de gestionarse desde capitales y pase a resolverse en cubiertas de buques, donde decisiones son binarias y tiempo no permite análisis. Y aquí esta pregunta que incomoda, la que casi nadie quiere formular en público, pero que ya circula en privado entre estrategas y diplomáticos. Si sanciones se ejecutan con lógica militar, si rutas dejan de ser neutrales, si bandera ya no protege, ¿qué queda realmente del orden internacional que decía evitar guerras? Tal vez no veamos explosión mañana, tal vez ni siquiera este año, pero cada paso que reduce previsibilidad acerca momento en que crisis dejará de ser controlable. Y cuando ese momento llegue, si llega, no habrá comunicado tranquilizador, no habrá margen para corregir, solo habrá hechos consumados. Pregunta final, no es quién tiene razón. Pregunta es quién se atreverá a detener esto antes de que detenerlo ya no sea posible.